me contaba que una muy querida amiga, colaboradora que ha tenido ciclos aquí en Radio High, es una sobreviviente de aquellas de siempre, pero también ahora le ha tocado sobrevivir a ella y a su familia. Está en Roma, en estos vuelos de repatriación que la Argentina ha enviado para traer argentinos que estaban en Israel. Ella tiene hijas, nietos y fue incluso especialmente porque nacía un bisnieto. Me refiero a Inés Greenblatt. Inés, es difícil saludarte con unas buenas tardes en estos días, pero qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Miki. Yo sé que es muy difícil saludar con un buenas tardes, pero dentro de toda esta desgracia tenemos que seguir diciendo gracias y por suerte podemos contarlo. Por suerte puedes contarlo y hemos publicado justo algo que escribiste de lo que has vivido y lo que ha vivido tu familia, pero siempre es bueno que lo puedas contar. Cuéntale a la audiencia cuándo llegaste a Israel y por qué llegaste a Israel y qué pasó en Israel. Llegué a Israel el 18 de septiembre y nacía mi bisnieto, Kai Laban. Nació el 27 de septiembre y el 7 de octubre, cuando vivimos en Nirim. Yo estaba viviendo en la casa de mi hija mayor Débora, que vive en Nirim, y en el mismo kibutz vive mi nieto Uriel, a unos 200 metros de donde estábamos nosotros. ¿Dónde queda Nirim? Empezaron, Nirim queda a 1,5 kilómetros de la frontera con Gaza, en el sur de Israel. Bien. Y a las 6:30 de la mañana del 7 de octubre empezaron a sonar las alarmas y yo justo estaba durmiendo en la pieza, en el mamad, en la pieza de seguridad, así que mi hija, mi yerno y mi otro nieto entraron corriendo, nos quedamos encerrados mientras sonaban las sirenas, pensando que era otra de las tantas veces, como desgraciadamente estaban ahí acostumbrados. Solo que a los pocos minutos empezaron a llegar noticias y a darnos cuenta nosotros de que no era algo como lo de siempre, entre comillas, normal. Además de los bombardeos y además de los misiles, se habían infiltrado terroristas en el kibutz y habían entrado por la zona donde vivía mi nieto Uriel, que estaba con su bebé, su esposa, la suegra, un perro que tenía él, el perro de la suegra y 2 gatos. Y empezaron las llamadas y los contactos con mi yerno, entre Uriel y él, y lo único que yo pude entender en un determinado momento fue la palabra Esh. Yo entiendo algo de hebreo, no mucho, pero Esh es fuego. Y ahí empezamos a entender un poco lo que estaba pasando, pero jamás en la vida imaginamos que era producto de que les estaban incendiando la casa. Pensamos que había caído un misil cerca, que hubiera sido lo usual o lo esperable. Pero lo que había pasado es que se habían infiltrado los terroristas y estaban incendiando las casas de la zona donde vivía Uriel. Uriel y su familia se encerraron en la pieza de seguridad y tenían una camarita chiquita donde veían el resto de la casa, que la habían comprado por el nacimiento de Kai, del bebé. Y por esa camarita vieron cómo entraban los terroristas en la casa, los cuales trataron de meterse en la pieza de seguridad, pero no pudieron, y empezaron a incendiar la casa y a robarse y a incendiar toda la casa. Y en algunos momentos volvieron a tratar de entrar a la habitación de seguridad, pero no lo lograron. Y mi nieto y su familia estaban encerrados ahí, el humo se empezó a meter en la habitación y ellos sabían que no podían salir porque estaban rodeados y si salían era una muerte segura. Lo único que podían hacer era resistir adentro del mamad, adentro de la pieza de seguridad.
Por suerte resistieron, pero fue la verdad unas horas de terror. Nosotros íbamos recibiendo la comunicación, lo que él estaba contando a mi otro nieto que estaba con nosotros en la casa a 200 metros de la de Uri. Y estuvieron como, no sé, nosotros encerrados en la habitación de seguridad y ellos metidos ahí hasta que llegó el ejército. Fueron muchas horas, calculo que unas 6, 7 horas, hasta que llegó el ejército y pudo liberar un poquito la zona y los pudo rescatar a ellos y los llevaron a Soroka, al hospital en Beersheba, donde los atendieron, estuvieron internados unos días por el tema del humo que habían tragado, con oxígeno les estaban dando y todo. Por suerte están bien, eso es lo que quiero decir rápido. Kai, el bebé es increíble, nació 2 veces en 15 días, nació el 27 de septiembre. Y nosotros seguíamos en el kibutz y al rato nos avisaron que nos iban a llevar al refugio común, que tenía varios refugios grandes que había en el centro mismo del kibutz para que pudiera custodiar el ejército, porque seguían infiltrados los terroristas y no sabían bien dónde y estaban buscándolos. Así que después también de unas cuantas largas horas nos dijeron que nos lleváramos lo indispensable, una muda, algo, cualquier cosa apenas, y empezaron a los del ejército casa por casa a buscarnos y a llevar a la gente al refugio general. Y ahí, Inés, bueno, estuvimos... Sí. escuchándote pienso en esas horas de espanto, por decirlo menos, a 200 metros teniendo a tu nieto, a tu bisnieto, a su familia, No. encerrados con terroristas alrededor que le habían quemado la casa, que le entraba humo. ¿Ustedes estuvieron en comunicación 200 metros todo el tiempo con ellos o en algún momento ya no pudieron comunicarse? Casi todo el tiempo que se pudo. En algún momento se cortaba, en algún momento se podía seguir hablando. Mi hija, te imaginas la desesperación, querían salir de la casa para ir a ayudarlos, pero no se podía, era una locura, los iban a matar a ellos también. Entonces estuvimos todo el tiempo que se pudo hablando entre ellos. Yo la verdad que estaba sentada en un rincón de la pieza, no podía ni siquiera, ¿qué iba a decir? No tenía lo que decir, no quería poner, o sea, viste, traté casi de ser invisible para que no se preocuparan por mí, ¿te imaginas? En el medio de toda esa locura. ¿Y a la casa de tu hija donde estabas? Hasta donde estábamos nosotros no llegaron, porque hubo además gente del kibutz que se dio cuenta de lo que estaba pasando y antes de que llegara el ejército salieron a defender. Y eso fue lo que nos salvó. De hecho, la gente que... Hay un muchacho que se llama Dani, no sé ahora bien los nombres, pero hubieron algunos del kibutz que entendieron y se dieron cuenta lo que estaba pasando y antes de que llegara el ejército dejaron a sus familias encerradas en los refugios y salieron a defender el lugar, a defender la vida de ellos y de su familia. Y después llegó el ejército y ahí ya fue por lo menos, qué sé yo, un poco más de algo de pensar que íbamos a estar bien. No sé qué decirte, ni cómo decírtelo de verdad. Fue todo muy terrible y muy fuerte. Nunca pasó una cosa así. Ellos viven en el kibutz hace como 30 años y nunca hubo una situación como la que vivimos. No existió, no existe comparación con nada. Y aparte todo lo que después nos fuimos enterando, porque en el momento uno está viviendo la situación pero no sabe demasiado bien qué pasa. Pero cuando empezamos a enterarnos de verdad de lo que estaba sucediendo, ahí fue mucho peor, porque estás encerrado en un lugar, sabes que afuera está pasando de todo y uno no puede hacer nada. Entonces, esta madre, abuela, bisabuela que fue ahí para
disfrutar de la familia, de un momento tan festivo que se ve en el horror de, me imagino, dijiste, estoy ahí tratando de que no se me vea porque no puedo hacer nada, entre el miedo, el shock, eh, ¿cómo se transitan esas horas y el después, Inés? Las horas esas, ya te digo, yo lo que intentaba era hacer exactamente lo que me decían que tengo que hacer. O sea, si me decían quédate acá, no podés salir, no podés hablar, no contestes a nadie, porque tampoco sabíamos si alguien que venía a la ventana y a decir que era de los nuestros era verdad, porque había disfrazados, de los terroristas se habían disfrazado y hasta había algunos que hablaban en hebreo. Entonces no sabíamos si los que podían llegar a acercarse eran de verdad los nuestros o no lo eran. Y yo, como era la que venía de afuera y la que menos entendía un poco, o que menos sabía cómo comportarme en una situación, yo no podía ni hablar, y aparte, ya te digo, trataba de hacerme invisible para no agregar más preocupación a la que ya había, porque ¿qué voy a hacer? Entonces no contestaban, nos quedamos ahí encerrados y estábamos entrando y saliendo, a cada rato había también alarma de bomba, entonces estábamos ahí esperando a ver qué se hace. Y después, ya te digo, al tiempo nos avisaron que del ejército iban a venir casa por casa a sacarnos con custodia para llevarnos al refugio general, porque todavía la situación no estaba controlada. Voy a Y después preguntarte con todo el cuidado del mundo, pero me parece tan importante tu testimonio que por eso lo hago nada más, si no me lo permito. Nunca obviamente estuviste tan cerca de la muerte, ni ver tampoco la muerte de tus seres queridos. mira, la historia de mi familia, mis padres fueron bueno, vos conocés mi historia, sobrevivientes de la Shoah. Uh-huh. Yo también casi soy prácticamente sobreviviente también de la Shoah, y soy sobreviviente de muchas cosas. Uh-huh. En algunos momentos vi la muerte muy de cerca. Lo que nunca vi es la desesperación de sentir que podía morir gente de mi familia. Que yo me muera ya era, ¿qué te puedo decir? Es lo normal en algún momento, y ya cuando uno va siendo más grande es lo que nos toca, es lo que... Pero que corra peligro mi nieto y que puedan matarlos a ellos y a mi bisnieto, que tenía 10 días. Y eso es lo que uno no puedo calibrar. No hay manera de no sé, de entender una cosa como esa. Y más de la forma que fue, porque no, familias enteras, y después cuando uno empieza a darse cuenta de lo que pasó y de lo que pudo haber pasado, viene lo peor parte. Después de ya lo sucedido, como si ya lo que pasó no fuera bastante desgraciado. Dijiste y recordaste tu propia historia de padre sobreviviente de la Shoah. Muchos han, claro, dicho, este ha sido el peor pogrom, la peor matanza después de la Shoah, de la manera horrorosa en la cual nos fuimos enterando todos que justamente han actuado estos que no pueden ser calificados ni siquiera de animales. Digo, ¿cuál es tu sensación? Y quiero agregarte algo más. Me imagino que tu hija y la familia que han vivido en Nirim, como muchos de los que estaban en estos kibutzim, siempre han sido gente, sobre todo de lo que se llama el campamento de la izquierda, aquellos que han buscado de todas las maneras poder encontrar un diálogo con los palestinos y encontrar algún tipo de acuerdo de paz, que también me imagino que eso los debe tener, además de haber sobrevivido, absolutamente golpeados en lo que es su propia creencia a través de tantos años de apostar a una convivencia, ¿no? Me pasa que es difícil apostar. Esto no es una lucha entre pueblos, Miki. Yo por lo menos creo, esto no es una pelea entre judíos y palestinos. Esta es una lucha de dos pueblos contra el terrorismo.
porque ellos también sufren, el pueblo palestino también sufre, pero están amenazados, dominados, y es el terrorismo directamente. Esto es terror, esto no es guerra, así uno dice la guerra, sí, la guerra ya es terrible, pero el terrorismo no tiene ni siquiera reglas, la guerra también tiene reglas, pero esta cosa que no hay reglas acá, no importa nada, es solamente la muerte por la muerte, no hay explicación, no hay ninguna explicación. Y mi hija va a seguir viviendo allí, ella no se va a ir, no se quiere ir, es su lugar, es su vida, es lo que construyó, lo que ayudó a construir. ¿Qué van a encontrar cuando vuelvan a su casa? No lo sabemos, porque ahora la mayoría de la gente del kibutz está en Eilat, en un lugar seguro, y no saben cuándo van a poder volver a su casa, ni qué es lo que van a encontrar en su casa, ni cómo la van a encontrar. Salvo el único que sabe seguro es mi nieto Uriel, que ya sabe que la casa está quemada, destruida y perdió todo. Pero hay algo que también es maravilloso y es la solidaridad. Mira, la suegra de Uriel publicó en Facebook, en un lugar, no sé en dónde, lo que había pasado, y la cantidad de cosas que le llegaron de donaciones para el bebé, de comida, pañales, leche. No te puedo explicar lo que fue y lo que sigue siendo el aluvión de cosas que la gente da de ayuda, y la gente que está yendo a hacer filas y filas para donar sangre, y no sé, y seguir apostando a la vida a pesar de todo esto, porque no sé, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Yo creo que el espíritu de Israel, en estos momentos particulares sobre todo, es comprender que no le pasó a tu nieto, sino que le pasó a cada uno. A tu nieto le tocó estar en esta experiencia terrible, pero es la que siente que le pasó también al que vive en Jerusalén, en Tel Aviv o en cualquier lugar, porque todos están en esa realidad. Y la abuela y bisabuela está regresando a Argentina porque necesita venir a recuperarse. Estás ahí con gente Sí, alrededor. ¿Estás viniendo a Buenos Aires de vuelta? estoy en Roma ahora esperando. Mañana a las 6 de la mañana, 6:20, sale el vuelo de repatriación de Roma para Buenos Aires. Y así que recién nos avisaron hace un ratito de la embajada, y estamos volviendo a casa. Y yo, te imaginas que yo tengo 2 hijas en Israel y una hija en Argentina, y tengo el corazón así, viste, dividido, un poco allá, un poco acá, y no me quería ir de Israel, porque yo decía, si mis hijas están acá, yo también puedo estar. Pero después entendí que lo que ellas necesitaban era que yo también estuviera segura, en un lugar seguro, y ellas también iban a estar más tranquilas, y yo no les podía seguir agregando más preocupaciones a las que ya tienen, que son bastantes. Así que decidí que sí, que vuelvo a casa, y decidí también que hacer lo que hago desde hace mucho tiempo, y es contar la historia, porque finalmente nosotros, o sea, cada uno tiene algo para hacer en esta vida, y yo me doy cuenta que mi partecita es contar, es hablar, contar la historia, que se sepa. Algo sirve, algún granito de arena en algún lugar va a dar su fruto, y alguna cabeza a lo mejor quizás cambie y alguien quizás entienda. Pero cada uno tiene algo para hacer, y lo mío es esto. Inés, gracias por justamente contar, dar testimonio. Seguramente con el transcurrir de los días vas a ir elaborando mucho más esta experiencia límite, traumática, absolutamente inenarrable, pero que tienes la capacidad de poder justamente ponerle palabra. Cuando estés en Buenos Aires, después de haberte dado un gran abrazo con la familia argentina que te está esperando, cuando te sientas en condiciones queremos traerte aquí para que esto que ya has contado hoy
lo vuelvas a contar, seguramente con más elementos de lo que es el espanto, y mientras esta guerra todavía se está desarrollando contra el terrorismo y contra el Hamas, donde con todos los que hemos hablado, todos que son muchos, tienen claro que no hay otra alternativa que exterminar al Hamas, porque si no, ni Israel ni los propios palestinos de la Franja de Gaza podrán vivir. Un beso Ni enorme. siquiera el resto del mundo, Miki, porque ahora es Israel y dentro de un rato cualquier otro país. Todos están expuestos, nadie está a salvo. El que no lo entienda se está equivocando mal. Qué importante. Inés, un beso enorme y como siempre, como has tenido siempre esa capacidad de seguir sobreviviendo y dando testimonio y diciendo estamos aquí. Por algún motivo sigues aquí para seguir contándolo. Un beso enorme y buen regreso. Gracias, Miki, gracias y un beso enorme para ustedes también y Mirzainendo, Anahnupo. Inés Greenblatt, en primera persona, contando lo vivido ahí en el Kibutz Nirim. Ella, con su hija, su familia encerrados en un cuarto sellado, cuarto de seguridad, por llamarlo de alguna manera, a 200 metros. Su nieto, con su bisnieto, con su familia, encerrados en su casa, en su cuarto, mientras los terroristas quemaron la casa, les entraba el humo, lograron sobrevivir todos, pero seguro esto es un antes y un después en la vida de cualquier ser humano. Muchos otros que no tuvieron la posibilidad de sobrevivir, otros que han sido raptados, el terror en primera persona.